que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Te amo, dile Señor. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir, Señor. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré, dile al Señor. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir, Señor. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Una vez más, dile cuánto le amas. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir, Señor Jesús. Te adoro, yo te adoro, todo mi ser confía. O levanta tu voz y dile: yo te amaré, yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta. Oh, yo te amaré, dile, yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta. Una vez más, dile cuánto le amas. Yo te amaré, yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin.
y te amaré hasta oh, te amaré y te amaré hasta el fin. Te amamos, Señor Jesús, con todo nuestro ser, Señor, te amamos. Dele una ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón ahí donde está, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos en esta hora y te damos a ti toda gloria y toda honra. Aleluya. Aleluya. Iglesia, levanta tus manos y cantemos juntos al único digno, porque las naciones se unen a cantarle al Rey de Reyes. Dile conmigo al Señor, vamos a adorarle, vamos a exaltarle y a bendecirlo. Dile conmigo. No hay nada que dé más felicidad, oh mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran Rey con gran poder que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para que, iglesia, yo canto santo, 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 y dicen santo, santo al gran Rey. Yo canto santo, 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 y decimos, y dicen santo, santo al gran Rey, porque hemos venido a cantarte, Señor, a bendecirte con nuestra alabanza. Dile conmigo. Solo tú podrías ser aquel gran Rey con gran poder que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y nos unimos a esas voces para darle gloria al Rey. Yo canto santo, 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 y decimos, y dice santo, santo al gran Rey. Yo canto santo, 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 y dice santo, santo al gran Rey. Yo subiré al monte de Jehová, me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré, oh, conquistaré
aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar. Este es el año de nuestra libertad. A sus miles o 10,000 caerán sin esfuerzo, a sus miles o 10,000 caerán sin esfuerzo. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar. Este es el año de nuestra libertad. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar. Este es el año de nuestra libertad. A sus miles o 10,000 caerán sin esfuerzo, a sus miles o 10,000 caerán sin esfuerzo. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Sí, Señor. Alábale con alegría, con gozo. ¡Vamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh, sí, Señor! Pero las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Sin mancha, sin arruga, será mi vestimenta. En la mano de mi amado danzaré. Esta es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza, dilo, es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados. Vamos a la y a su nombre. Oh, con júbilo. Sí, Señor. Esa es la danza de amor. Esa es la danza que danzo con mi amado. Esa es la danza, esta danza de amor. Esa es la danza de los enamorados. Danza para él. Aleluya. Oh, alábale. Hey.
Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Es un privilegio muy hermoso de parte del Señor poder estar juntamente con ustedes disfrutando de esta plataforma virtual que en esta pandemia, ¿verdad?, fue activada y pues la estamos aprovechando y queremos seguirlo haciendo porque creo que es parte de lo que el Señor tiene y quiere para cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor y esperamos en el Señor que pues podamos avanzar en cada una de las cosas y temas que hemos venido platicando. Recuérdese que pues como estamos ya en un tiempo de servicios presenciales, ¿verdad? Pero nuestros servicios presenciales de alguna manera los tenemos día domingo en las mañanas, mañana y tarde, luego el día martes y viernes, pero el resto de actividades todas las tenemos virtuales. Así que pues queremos aprovechar esto, ¿verdad? Y quiero que nos presentemos delante del Señor juntamente con ustedes para solicitarle al Señor su bendición y su respaldo en todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias infinitamente por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor bendito. Yo te suplico, Padre, por favor, que tú, Señor, te manifiestes de una manera muy especial en esta hora y que nosotros podamos, Señor, ser bendecidos, ser ministrados a través de tu palabra, que podamos extraer tus verdades, tus principios, Señor, todas aquellas cosas que sean parte, Señor, de esa bendición extraordinaria que tú tienes para nosotros. Hoy que queremos hablar, Señor, un poquitito del tema escatológico, te queremos suplicar que traigas un espíritu de advertencia sobre nosotros, Señor, que nos haga conscientes de la necesidad que tenemos de buscar tu rostro, de buscar tu presencia. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papadito lindo, gracias te damos. Amén y amén. Bueno, desde hace ya unas semanas, diríamos casi ya podríamos mencionar meses, ¿verdad? Empezamos a platicar del tema, hermano, de las tinieblas. Ese es el tema que hemos estado abordando. Es un tema realmente muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el último tiempo va a haber una manifestación de tinieblas, no solo a nivel literal, sino que sobre todo a nivel espiritual. Lo literal pues es notorio que se está dando porque hay un oscurecimiento global. Inclusive si usted se da cuenta, hermano, parte del propósito que se tiene para evitar el deshielo de los polos es que se quiere oscurecer un poquito más el planeta, ¿verdad? Bueno, ese es un proyecto que usted lo puede buscar ahí en internet, está muy bien definido. Pero el punto es que, hermano, eso es un oscurecimiento físico. Ahora, nosotros entendemos que todo lo que sucede en lo físico es porque hay algo espiritual que está movilizando, que está dando a conocer eso. Y entonces, hermano, es bien importante el hecho de que nosotros podamos analizar a la luz de la Escritura realmente esto de las tinieblas, lo cual hemos venido haciendo. Y entonces empezamos a ver, hermano, que pues habían diferentes tipos de tinieblas. Ya vamos a ver los versículos conducentes. Sin embargo, hermano, yo mientras oraba le decía, Señor, que envíe un espíritu de advertencia. ¿Sabe por qué? Porque no puede ser que nosotros como hijos de Dios, nosotros, hermanos, seamos sorprendidos por las tinieblas. La Biblia dice que nosotros somos hijos del día, somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. Entonces, como no somos hijos de las tinieblas no nos deberían de sorprender. Al contrario, deberíamos nosotros, hermanos, realmente pedirle al Señor que nos ayude para que podamos realmente nosotros discernir esas tinieblas, en qué momento se están infiltrando, en qué momento, hermano, puedan haber inclusive tinieblas en nosotros, porque la Biblia lo dice, que en un hijo de Dios pueden haber tinieblas. Tened cuidado, mirad, dice el Señor, que la luz que está en ustedes no sea tinieblas. Entonces, hermano, el problema de este tipo de tinieblas actuales es que aparentan ser luz. Entonces, con sumo cuidado deberíamos de estar nosotros en ese sentido. Ok, entonces veamos aquí algunos versículos, hermano, que respaldan lo que hemos venido diciendo. El tema general son las tinieblas, ¿verdad? Y que Dios nos guarde y nos libre realmente de eso.
Entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que le hemos oído y que os anunciamos. Dios es luz, y no hay en él tinieblas de ninguna clase. Tinieblas de ninguna clase. Eso quiere decir, hermano, que no hay tinieblas de ninguna clase en Dios. Pero aquí se deja bien claro que hay clases de tinieblas, hay tipos de tinieblas, hay diferentes, hermano, facetas de las tinieblas, y cada una de ellas tiene que ser identificada. Y la Biblia nos habla precisamente de ellas. Entonces, cuando empezamos a ver las tinieblas que aparecen, aquí, hermano, hemos tomado esta metodología, que los versículos que le aparecen en verde son los versos que ya hemos abordado, o los temas que ya hemos abordado. En este caso, las facetas de las tinieblas o clases de tinieblas que ya hemos abordado. La que aparece en celeste, la que vamos a abordar en este momento, y luego las que aparecen en blanco son las que nos faltan abordar. Y la verdad es que, hermano, veamos cada una de ellas, porque todavía creo que llevamos por lo menos unos 3 meses de estar hablando de esto, y posiblemente nos llevará un poquito más. Pero yo no tengo, hermano, prisa en esto, sino lo que quiero dejar es bien establecido, aunque un tema bíblicamente hablando no se puede agotar, porque la palabra de Dios es viva y constantemente nos está dando nuevos ángulos el Señor, pero por lo menos queremos abordarlo de la mejor manera. Entonces sería Mateo capítulo número 8, versículo número 12, nos habla de las tinieblas de afuera. Eso ya hablamos, hermano, echarlo a las tinieblas de afuera se refiere a la gran tribulación. Luego, primera de Juan 2:8 nos habla de las tinieblas de nuestra vida. Yo a esta les puse las tinieblas de adentro, ¿verdad? Y definitivamente, hermano, el que tiene tinieblas adentro va a parar en las tinieblas de afuera. Así que el Señor nos guarde. Y le puse nuestra vida, antes de citar el otro, puse nuestra vida porque así lo describe este versículo en esta versión. Luego, hermano, las tinieblas de la oscuridad. Las tinieblas de la oscuridad, ahí es tremendo esto de las tinieblas de la oscuridad, también ya lo abordamos. Las tinieblas de este siglo fue la número 4 que abordamos. Las tinieblas de Satanás fue la última que estuvimos abordando antes de esta semana. Y hoy pues queremos abordar las tinieblas de la calamidad. Sin embargo, no, mire, llevamos hasta hoy, sería el número 6, pero hay muchas más. Hermano, están las tinieblas de la tribulación, están las tinieblas de la noche, están las tinieblas de la sombra de muerte, están las tinieblas de la tenebrosidad, están las tinieblas de las aguas, están las tinieblas de la muerte, están las tinieblas de la nube y están las tinieblas profundas. Dijimos que, hermano, por lo menos vemos estas 14 tipos de tinieblas, que pueden haber más. En el principio empezamos con 13, pero después apareció uno número 14. Y así que, hermano, queremos avanzar. Tal vez si me cierran esa puerta, Carlitos, si me hace el favor de cerrarme esa puerta, sería muy bueno, ¿verdad? Carlitos, si me cierra la puerta. Perdón, hermano, solo porque es que estamos haciendo algunos trabajos aquí y entonces pues se oye un ruido ahí al fondo, pero no vamos a detener ni los trabajos ni nosotros nos vamos a detener para compartir la palabra, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude para continuar. Si en algún momento dado se oye ese ruido, pues usted trate de no oírlo, ¿verdad? Que es un poquito difícil. Ok, entonces queremos hablar de las tinieblas de la calamidad. Fíjese, hermano, que cuando hablamos de esto, vemos muchas cosas que están asociadas realmente a la calamidad. Y ahorita le voy a poner los versos donde habla específicamente de esto, pero hermano, tenemos que detallar cada una de estas cosas y cómo se asocia o qué cosas provocan ese tipo de tinieblas de la calamidad. Mire lo que dice Nahum capítulo 1, verso 8. Leo la versión Félix Torres Amat y dice: Él destruirá como una inundación impetuosa la corte o capital de aquella nación, y las tinieblas de la calamidad perseguirán a los enemigos del Señor.
Y yo sé que cualquier cristiano podría decir, yo no soy enemigo del Señor. Sin embargo, la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo. Esa sería una solamente, ¿verdad? Hermano, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por eso, para ser amigo de Dios tenemos que hacernos enemigos del mundo, hermano. Ni siquiera no relacionarnos solamente, sino ser enemigos del mundo para poder constituirnos hermano, en amigos de Dios. Entonces, el Señor va a perseguir, dice, a los enemigos del Señor. Pero ¿qué es lo que va a venir sobre ellos? ¿Cómo los va a perseguir? Con las tinieblas de la calamidad. Entonces, las tinieblas de la calamidad hacen un efecto de persecución sobre mucha gente, hermano. Y recuérdese que aquel pasaje dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es decir, nadie físicamente puede hacer que nadie lo esté persiguiendo, pero puede hacer que las tinieblas de la calamidad sí lo estén persiguiendo a él. Donde hay un juicio de parte de Dios, hay calamidad. Y donde hay calamidad, siempre van a haber tinieblas que van a estar persiguiendo ahí a los enemigos del Señor. Job capítulo 22, versículo 11, nos habla a nosotros, hermano, y dice, y pensabas tú que jamás caerías en las tinieblas de la calamidad, ni serías oprimido del torrente impetuoso de recias avenidas. Otra vez, hermano, para dejar muy bien claro o bien establecido que la misma palabra del Señor, sobre todo en esta versión Félix Torres Amat, porque en las otras versiones dice solamente, hermano, tinieblas, y en otra dice solo calamidad, pero realmente, hermano, ya en esta versión dice tinieblas de la calamidad, lo dice de una manera tan claro, tan contundente, ¿verdad? Así que, hermano, yo creo que es necesario que nosotros analicemos entonces un poquitito más a detalle cuáles son este tipo de tinieblas. Veamos un verso más en Jeremías 23:12. Por tanto, su camino será para ellos como resbaladeros. A las tinieblas serán empujados y caerán en ellas, porque traeré sobre ellos calamidad el año de su castigo, declara el Señor. Entonces, otra vez van a ser arrojados a las tinieblas, hermano, y en el día de su castigo, el Señor va a traer calamidad. Y prácticamente se están amalgamando lo que son las tinieblas, hermano, donde se manifiestan la calamidad. Entonces, las tinieblas de la calamidad es algo, hermano, que puede afectar hasta un hijo del Señor. Primeramente Dios que no nos afecte a nosotros, pero hermano, podría llegar a afectar aún hasta un hijo de Dios. Ahora, la palabra calamidad que se traduce ahí, hermano, en ese pasaje, es esta palabra ra, con H al final, ¿verdad? Que es la palabra hebrea 7451. Y como primera acepción significa malo o mal. Pero luego empezamos a ver todos los significados, las acepciones de esta palabra ra. Número 1, adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia. Mire con qué cosas está asociada la calamidad: con calumnia, con castigo, con depravación, con desastre, con desgracia, con destrucción, con dificultad, con dolor, con dureza, con escoria, con fastidio, con algo feo, con algo feroz, con algo impío, con infortunio, con iniquidad, hermano, porque inicuo tiene que ver con iniquidad, y inicuo significa alguien que camina sin ley, con injusticia, con mal, con maldad, con malestar, con malicia, con maligno, con malo, con malvado, con molesto, hermano, con algo parecido, ¿verdad? Con el pecado, con lo penoso, con lo pernicioso, con la perversidad, con el perverso, con el quebrantamiento, con la sarna terrible, triste, con la tristeza también. Mire con todas las cosas que está asociada, hermano, solo con esta información que tenemos en el significado de la palabra ra, que es de ahí donde viene la palabra calamidad, diríamos, hermano, que realmente hay muchas cosas que se podrían decir de esto. Entonces, que el Señor
tenga de nosotros misericordia, que el Señor nos ayude para que podamos entender, hermano, que realmente la calamidad, las tinieblas de la calamidad van mucho, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Ni siquiera, hermano, creo que nosotros en nuestra mente, cuando se nos dice la palabra calamidad, ni siquiera nosotros podemos dimensionar. Pero cuando leemos esto, hermano, es una dimensión realmente potencializada, hermano, lo que es la calamidad. Entonces, estas tinieblas abarcan muchas cosas, alcanzan muchas cosas, y por eso nuestro corazón tiene que ser guardado, porque, hermano, quizás nosotros en ingenuidad, hermano, no nos demos cuenta que podemos estar abriendo la puerta prácticamente a la calamidad. Fíjese que me llamó mucho la atención, porque cuando yo empecé a ver esta palabra 7451, aparece por lo menos unas 500 y fracción de veces en la Biblia. Claro, no todas se traduce calamidad, algunas se traduce de una u otra manera, sin embargo están íntimamente ligados. Y entonces me di a la tarea de buscar aquella calamidad que Dios enviaba, hermano, y encontré algunos pasajes, creo yo, varios pasajes que nos hablan de cuando Dios envía la calamidad y por qué es que Dios las envía, porque no es solamente, hermano, de saber que Dios las envía. Si Dios las envía, es como un juicio que Dios está enviando, hermano, por algo que hizo una persona. Entonces es necesario, hermano, que nosotros podamos realmente analizar cada una de estas cosas, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude. Mire, como le digo, con toda esta información, cada palabra casi que podría desarrollarse un tema, ¿verdad, hermano? Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Ok, veamos entonces aquí, hermano. Mire, en Números capítulo 32, versículo número 15. Si se apartan, oiga pues, si se apartan del Señor, volverá a hacerlos andar errantes por el desierto y acarrearán una gran calamidad a todo este pueblo. Hermano, entonces, ¿qué atrae las tinieblas de la calamidad? Pues lo que atrae eso es apartarse del Señor. Hermano, qué tristeza ha dado, pues por lo menos para mí como pastor, ver que muchas personas, hermano, después de esta pandemia, realmente que ya lleva un poco más de un año, ¿verdad? Desde que inició prácticamente un poquito más de un año, hermano, quizás en nuestro país, pues podríamos decir un año, pero desde que inició, hermano, un poco más de un año, ya casi va llegando al año y medio. Pero qué tristeza da que muchas personas, hermano, cuando estaban antes de la pandemia, antes de que empezara esa pandemia, por lo menos aquí en nuestro país, antes del 13 o 14 de marzo, hermano, ahí estaban buscando del Señor y estaban ahí, pues estaban constantes, ¿verdad? Y vino esta pandemia y, hermano, y por más que hemos tratado de reanimarlos, de reactivarlos, no se ha podido lograr eso. Y entonces da mucha tristeza saber, hermano, que esta situación vino a hacer que algunos se apartaran del Señor. Porque mire, si se van de una iglesia y se congregan en otra, pues a ningún pastor le gusta que se vayan las ovejas de un lugar a otro. Pero al final de cuentas están yendo a la iglesia, pues, ¿verdad? Si se salieron del propósito de la voluntad de Dios, eso será ya un trato directo de Dios con ellos, pero al menos están en otra iglesia. Pero hermano, si se descuidaron en su vida espiritual y se apartaron al Señor, se desviaron del camino del Señor, entonces qué tremendo, hermano, apartarse del Señor, qué tremendo, ya no seguir adelante en la búsqueda del Señor, cuando el Señor lo que está deseando, lo que está anhelando es que su pueblo, hermano, ahora más que nunca se afirme, se aferre más a Él. ¿Por qué? Porque su venida está a las puertas, porque su venida está muy próxima, porque el Señor tiene planes realmente grandes, hermano, con cada uno de nosotros, y apartarse del Señor, este es el peor momento para apartarse del Señor, este es el peor momento para separarse del Señor. Mire, nosotros algo que hemos estado ministrando mucho al pueblo ha sido, hermano, el separarse para Dios, no separarse de Dios, hermano. Y es que cuando nosotros empezamos a ver en la Escritura, resulta que muchas personas, hermanos, se separaron, fueron separadas de Dios, como el caso de Adán, hermano, que fue separado del huerto, como el caso de Caín, que fue separado de la presencia del Señor, y otros muchos casos que podríamos mencionar realmente.
hermano, y que esas personas se separaron, hermano. Entonces, no podemos nosotros apartarnos del Señor. Hoy, más que nunca, necesitamos pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nuestra vida. Recuérdese que el que nos puede a nosotros mantener sin mancha y sin caída se llama Jesucristo. Es el Dios de paz, el que te va a sostener y que no va a permitir que tú, hermano, tropieces. Él es el único que te puede guardar. Por eso en la oración, ¿verdad?, que se hace, esa oración llamada del Padre Nuestro, esa oración dice: y líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. No permitas que caigamos en tentación, por favor, Señor. Aleluya. Ok, sigamos adelante. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 15. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Juicio de Dios. Pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar, oiga, por la calamidad, y dijo al ángel destructor: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Hermano, si usted se recuerda, este pasaje nos está hablando cuando, hermano, David había censado al pueblo. Es decir, hermano, ahí se cometieron varios errores, hermano, definitivamente, ¿verdad? En algún momento se preguntaba si eso había sido Satanás o había sido Dios, hermano, el que había traído aquello. Y realmente hay de las dos cosas, ¿verdad? Porque en un pasaje dice que Satanás incitó a David, hermano, a hacer esto. ¿Pero por qué? Porque él ya no puso su confianza, hermano, en Dios, porque Dios le había multiplicado su ejército. Y David, al censar al pueblo, estaba, hermano, realmente confiando más en el número de guerreros que tenía que en Dios, y las batallas Dios se las daba a ganar. Por el otro lado, nosotros vemos que David también no pagó, hermano, la ofrenda que se hace para censar al pueblo, y por eso Satanás también se levantó. O sea, hay varias cosas que ahí se tendrían que ver, pero el punto principal es que, hermano, venía calamidad. ¿Pero por qué venía calamidad? Por autosuficiencia, por confiar más, hermano, en nosotros mismos o en otro hombre, que confiar en Dios. Por eso aquel pasaje, ¿verdad?, tan conocido: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero en el original nosotros entendemos que dice: maldito el hombre, con una palabra hebrea que se dice geber. Geber, eso es un valiente, eso es una estatura espiritual muy alta. Hermano, maldito el hombre Geber que confía en el hombre Adán. Es decir, las dos palabras son distintas. Claro, nuestras Biblias, porque como nuestro idioma es demasiado pobre, nuestro idioma español en ese sentido, entonces las dos tradujeron hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero en el original no dice así. Entonces, hermano, nuestra confianza no puede estar en el hombre. Sobre todo David, que era un hombre Geber, no podía confiar en un hombre Adán, no podía confiar. David tenía definitivamente, hermano, que él confiar en Dios, porque el ejército de David había empezado con 400 hombres, después subió a 600, después llegó a 1,5 millones, y después dice la Biblia, hermano, que el ejército de David ya no se podía contar porque era como la arena. Entonces aquí, ¿por qué venía la calamidad? Por confiar en sí mismo, por confiar en el número de personas. Hermano, como dice el Salmo 20, ¿verdad? Uno de los salmos, pues, aunque pueda ser que David, ahorita no recuerdo si fue David quien escribió ese salmo, pero una de las cosas que dice en ese salmo, hermano, es que unos confían en carros y otros confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nos acordamos. Entonces, ¿dónde está tu confianza? La autosuficiencia atrae, hermano, la calamidad a nuestra vida, pero el Señor quiere que nuestra confianza esté plenamente en Él, que nuestra confianza no esté en cosas materiales, que nuestra confianza no esté en personas, hermano, sino que nuestra confianza está en Dios. Aleluya. Sigamos adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo número 17 y versículo número 14. Mire, Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón.
calamidades sobre Absalón. Hermano, usted se recuerda que Absalón cometió uno de los pecados más graves, más terribles, hermano, porque Absalón era hijo de David. Y Absalón se levantó contra su propio padre, se sublevó contra su propio padre, se rebeló contra su propio padre, se ponía en las puertas de la ciudad, hermano, a conquistar el corazón de aquellos que llegaban a pedir un juicio de parte del rey. Y él le decía, ¿y a qué vienes? Pues vengo a juicio con el rey. Ay, lastimosamente el rey no te puede atender, le decía. Mire cómo aún esas palabras identifican hoy en día a los Absalones, ¿verdad? Lástima que no hay nadie que te pueda atender. Si yo fuera rey, yo te atendería. ¿Y cuál es tu problema? Eso te lo resolvería de esta y de esta manera, ¿verdad? Pero lastimosamente, y así dice que se robaba, se ganaba el corazón del pueblo. Mire hermano, nosotros tenemos que cuidarnos de la rebelión, porque hay una rebelión que es abierta, es decir, hay una rebelión que es visible, es una rebelión que está expuesta, hermano. Hay personas que se rebelan y no ocultan su rebelión, pero el problema de hermano, es que también por el otro lado hay una rebelión que es camuflada, es una rebelión, hermano, que está oculta, que está tras bambalinas, como se dice, que no se nota, que hermano, que trabaja así como Absalón, robándose el corazón de las personas, hermano, trabajando bajo de agua, diríamos, ¿verdad, hermano? Y ministrando el corazón de muchas personas. Y hermano, de eso nos tenemos que cuidar, porque mire, el hecho de que una persona tenga la razón no significa que por eso está correcto algunas cosas que puede hacer, porque hay rebeldes que tienen la razón, hermano, en cuanto a por qué se están rebelando. Tienen la razón, sin embargo, el tener la razón no les da derecho de poder rebelarse, hermano, porque todas nuestras inconformidades nosotros deberíamos de aprender a canalizarlas, hermano, a través de la sujeción. Cuando nosotros nos aprendemos a canalizar la inconformidad con sujeción, entonces las cosas van a ser distintas, las cosas van a caminar de manera, hermano, diferente. Pero si nosotros, hermano, nos rebelamos contra Dios primero, ¿verdad? Nos rebelamos contra la autoridad que Dios nos ha dado y hermano, no nos detenemos. Este es el final, porque Dios había determinado traer calamidad sobre Absalón. Y mire, hermano, qué triste cómo murió Absalón. Dice que murió colgado entre el cielo y la tierra, hermano, cuando iba con su mula en un momento dado, hermano, se dio con un tronco, ¿verdad? Con una rama, hermano, y ahí se quedó colgado y así murió entre el cielo y la tierra, es decir, indefinición, ni era de la tierra ni era del cielo. Mire qué tremendo que hay gente que aparenta ser del cielo, pero no es ni del cielo ni de la tierra. Tengamos cuidado con eso. Ok, sigamos adelante, pues, mi hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 17, versión Nuevo Mundo. Y ahora sabe y ve lo que vas a hacer, porque se ha resuelto calamidad contra nuestro amo y contra toda su casa, puesto que es un sujeto que tan completamente no sirve para nada, que no se le puede hablar. Mire qué tremendo. Nabal significa necedad, terco, hermano, necio. Loco también significa Nabal. Pero entonces quiere decir, hermano, que otra de las cosas que pueden atraer las tinieblas de la calamidad a la vida de una persona, no a nosotros, renunciamos en el nombre de Jesús, pero a la vida de una persona, es la necedad. Mire, hermano, a veces nos empecinamos en cosas que realmente Dios no desea para nosotros y estamos, Señor, dámelo, Señor, por favor. Y hermano, y quizás Dios ya no nos dio una respuesta de que Él no va a quitar aquel problema, y lo que nosotros, hermano, terminamos haciendo es como le pasó a Balaam, que Balaam le llegó a decir, Señor, mira, vienen unos hombres a querer contratarme para que yo maldiga al pueblo de Israel. Balaam, lo que yo he bendecido, tú no lo puedes maldecir, hermano. Bueno, entonces no vas a ir con ellos. El siguiente día volvieron a llegar los hombres y Balaam volvió a ir con el Señor, pero si ya le había dicho que no. ¿Por qué la necedad, hermano? Si ya le había dicho que no, vaya. Y mire, qué tremendo, hermano, porque entonces viene Dios y le dice, ya vi tu corazón, ya vi que deseas irte, así que vete, no hay ningún problema, haz lo que quieres hacer. Eso, ve con ellos, le dijo, no haz lo que quieres hacer, ve con ellos, le dijo, eso sí, lo que vas a decir
decir es lo que yo te voy a decir que tú digas, hermano. Y aquel hombre llamado, ese profeta, ¿verdad? De parte de, que fíjese qué tremendo, hermano, porque Balaam era un profeta de Dios, y por esa situación y otras más, él se empezó a desviar del camino del Señor, se empezó a apartar del camino del Señor. Entonces, hermano, Ahora vemos a Balaam que cuando va caminando, hermano, su burrita lo empieza a apretar contra una cerca, y lo empieza a apretar, y él empieza a maltratar a la burrita, hermano, y él vuelve siendo necio, y el ángel de Jehová le aparece, hermano, y él no veía al ángel de Jehová, y la burrita sí lo veía, y permaneció también en aquella necedad. Mire qué tremendo, hermano, pero solo para recordarme, porque estamos hablando de Nabal, pero solo para recordarme de lo mismo que sucedió. Entonces, ¿cómo se pueden abrir las puertas, hermanos, realmente para que las tinieblas de la calamidad puedan llegar a una persona? Cuando se es terco, cuando se es necio, hermano, nosotros tenemos que atender. El apóstol Pablo dice él, hermano, que él estuvo clamándole al Señor para que le quitara una afección en sus ojos, y dice, por lo cual yo estuve orando 3 veces, y lo que me dijo el Señor es: bástate mi gracia, ya no me pidas más, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. O sea, que Dios, al final de cuentas, lo que quería era que el poder de él se perfeccionara en la vida del apóstol Pablo, hermano. Pero si él hubiera perseverado siendo necio, quizás otra situación le hubiera venido, hermano, al apóstol Pablo. Sin embargo, él entendió que no tenía que continuar con eso. El mismo caso de Moisés, en un momento dado, hermano, Moisés le empieza a pedir al Señor: Señor, permíteme entrar a la tierra prometida, permíteme entrar a la tierra prometida. No te voy a permitir. Permíteme, Señor, por favor, permíteme. Y entonces Dios se molestó con Moisés y le dijo: basta ya, no voy a permitir que entres, ya no me vuelvas a hablar de este asunto. Es decir, no seas necio, Moisés, no me hables más de esta situación, porque no se va a dar de esa manera. Entonces, hermano, esto podría estarle sucediendo a cualquier hijo de Dios que está persistiendo en algo que no proviene de parte de Dios, algo que no es la voluntad de Dios. Y claro, aquí tenemos 2 ejemplos que podríamos citar como extremos. Por un lado, Balaam, a quien Dios le permitió, sin ser la voluntad de Dios, Dios le permitió. Y por el otro lado, Moisés, que tampoco siendo la voluntad de Dios, Dios no le permitió. Pero mire qué tremendo, el más riesgoso, porque al final a Moisés le dijo no y no ya. Pero en el caso de Balaam, y esto pasa con muchos hijos de Dios, hermano, que piensan que porque Dios aprobó algo, Dios está complacido en lo que... No, hermano, Dios lo aprobó porque vio el corazón, en aquel caso de Balaam, y en este caso podría ser de alguna persona. Aleluya. Ok, sigamos adelante. Sigamos adelante, mi amado hermano. Veamos lo que dice Josué, capítulo número 23, versículo número 15. Nueva traducción viviente. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarnos por completo de esta buena tierra que les ha dado. ¿Qué trae entonces, hermano, calamidad? ¿Qué arrastra las tinieblas de la calamidad? La desobediencia. Mire, hermano, qué tremendo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Otra vez vuelvo a decir que hay una desobediencia que es muy marcada, pero hay otra desobediencia que no lo es, hermano. Hay gente que solapadamente desobedece. Mire, hay otros que lo que buscan es una justificación para desobedecer. No, es que mire, yo hice tal cosa porque a mí me hicieron esto. Yo hice tal cosa no, hermano, es que mire, es como... Tal vez no es el mejor ejemplo, pero es el que se me viene, hermano. Es como una persona llega de otra iglesia a una iglesia. Viene de otra iglesia y se va a congregar en otra, ¿verdad? Y entonces, hermano, no diezma. Y cuando de alguna manera, tal vez no se le confronta, porque eso no es común en los pastores, aunque pueda ser que a alguno, ¿verdad? Pero eso no es común en un pastor que ande pidiendo diezmos, ¿verdad, hermano? Sino que entonces la persona dice: mire, yo la verdad es que yo no diezmo porque viera que el pastor donde yo estuve, hermano, se robaba los diezmos. Entonces por eso es que yo no diezmo.
Entonces, realmente, hermano, él solo se está buscando una justificación, porque un día, si él no diezma, a él le van a entregar, al pedir cuentas de aquello. Si él diezmó y si el pastor se lo robó, eso ya no es problema de él, eso es problema del pastor y a él le van a pedir cuentas. Y si por esa razón él salió de aquella iglesia, bueno, pues tal vez hizo bien, hermano, si Dios se lo dirigió. Pero el problema es que llega a la otra iglesia y llega con la justificación que no lo va a hacer por aquel pastor. Eso es como cuando uno de pastor está exhortando a los hermanos, por los que no llegan al culto. Es decir, sí, que esos que no vienen, pero si los que llegaron, ¿por qué se les va a decir eso? Si ellos sí llegaron al culto, entonces no se les debería decir a los que no llegaron, pero hermano, se les regaña a veces a los que sí llegaron por los que no llegaron, ¿verdad? Ese es un castigo ajeno que a ellos se les hace. Entonces, la desobediencia es algo tremendo. Entonces, no importa, hermano, si hay una justificación. Nosotros lo que deberíamos de aprender es a sujetarnos. Lo que deberíamos de aprender es a decir, bueno, la palabra del Señor dice esto y yo la voy a cumplir, sin importar, hermano, un prejuicio, un problema, una situación adversa que se pueda dar en un momento dado. Entonces, Dios es misericordioso, Dios es bueno y Dios siempre nos guarda a nosotros, hermano. Así que cuidémonos de caer en la desobediencia, hermano, porque esto atrae las tinieblas de la calamidad. Y recuérdese que las tinieblas de la calamidad, una de las cosas que hacen es perseguir. Entonces una persona se puede sentir perseguida porque ha caído precisamente en esa desobediencia. Ok, avancemos un poquitito más y supliquémosle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, ¿verdad? Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo número 20. Así que, enemigo mío, me has encontrado. Está hablándole a Acab a Elías, ¿verdad? Le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré, destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. ¿Cuál fue el problema de Acab, hermano? El problema de Acab es que estaba acabado. No, hermano, el problema, bueno, sí estaba acabado, ¿verdad? Pero fíjese qué tremendo, porque Dios dijo que iba a traer calamidad. Después Dios, porque este hombre, hermano, al final de cuentas se termina humillando delante de Dios. Y mire, hermano, a pesar de que se había vendido para hacer lo malo, había cometido un pecado tan grave haciéndose hermano de esposa a Jezabel. Bueno, tantas cosas que hizo, consintió en matar a los profetas. Bueno, muchas cosas. Entonces, pero fíjese que él se arrepiente delante de Dios y Dios dice, la calamidad que había dicho yo que traería sobre la casa de Acab, sí la voy a traer, pero no la voy a traer en los días de él, sino la voy a traer en los días de sus hijos. Mire qué tremendo, hermano. Pero Dios mostró misericordia para con él, pero el problema es que las siguientes generaciones, ahí sí que pagaron los platos rotos, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, cuando una persona se vende para hacer lo malo, y por eso nosotros nos tenemos que cuidar de quiénes son nuestras amistades, porque a veces ni siquiera sabemos, hermano, de quién somos amistad, ¿verdad? Hermanos, sobre todo en las redes sociales, a veces, hermano, tenemos por amistad a personas que nada que ver y personas precisamente que se comportan a veces como Acab, ¿verdad? Hermano, que se venden para hacer lo malo, hermano, tienen pensamientos perversos, tienen pensamientos inicuos, tienen pensamientos, hermano, realmente que no provienen de parte del Señor. Y entonces es necesario que en un momento dado, hermano, el Señor tenga que confrontarlos, como en este caso a través del profeta Elías confrontó el Señor. Pero mire, realmente a veces, hermano, cuando yo dije que hay personas que se venden para hacer lo malo, se prestan para hacer lo malo, no me estoy refiriendo a gente fuera del evangelio, porque eso pues no es, digamos, hasta cierto punto es normal, ¿verdad? En una persona que no es temerosa de Dios, pero estoy hablando de gente que siendo temerosa de Dios, que conociendo de Dios, hermano, y se presta para hacer lo malo, se vende para hacer lo malo, se vende para engañar a un hermano con un
negocio se vende para hacer X o Y cosas. Dios mío, que Dios tenga de nosotros misericordia, hermano. Así que, por favor, hermano, cuidémonos. Por favor, hermano, pidámosle a Dios que nos libre de todo este tipo de situaciones que se han venido dando en el pueblo del Señor, hermano, y por a veces negocios turbios, hermano, a los cuales se presta el pueblo del Señor. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y Dios nos guardará, Dios nos librará, Dios nos ayudará para que nosotros no tropecemos en este tipo de situaciones, sino por el contrario, hermano, que seamos guardados realmente de convertirnos en ser como Acán, como Acab, hermano, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y realmente, hermano, cuando nosotros vemos el final de Acab, el final de la esposa de Acab, fueron cosas tremendas, hermano, que a ellos les sucedieron, ¿verdad? Pero sobre todo este hombre que no tomó la autoridad, no tomó realmente el papel de poder decir esto no está bien, esto es incorrecto, hermano, sino que consintió en que Jezabel hiciera barbaridades realmente. Así que solamente el Señor nos podrá guardar de eso y de esos también, ¿verdad? Ok. Deuteronomio 31:29, porque bien sé yo que después de mi muerte ustedes sin falta obrarán ruinosamente y ciertamente se desviarán del camino acerca de los cuales Él les ha mandado, y la calamidad de seguro les sobrevendrá al fin de los días, porque harán lo que es malo a los ojos de Jehová, de modo que lo ofenderán por las obras de sus manos. Desviarse del camino. Mire, hermano, cuando nosotros nos desviamos del camino corremos un riesgo muy grande. Porque junto al camino, hermanos, siempre hay cosas negativas. En toda la Biblia creo yo que por lo menos aparecen entre 15 a 20 cosas que están junto al camino y que son cosas negativas. Hermano, junto al camino cayó aquella semilla que no dio frutos y que las aves del cielo se la comieron. Hermano, esa semilla, hermano, que se sembró ahí en la parábola del sembrador, las aves del cielo representan espíritus inmundos. Entonces, una persona que está, hermano, que se desvía del camino, está junto al camino. El problema, hermano, es que ahí van a haber espíritus inmundos que van a influenciarlo, que van a manipularlo, que van a, hermano, oprimirlo, que van a cautivarlo, que van a llevarlo a hacer cosas realmente denigrantes delante del Señor. Bartimeo el ciego estaba junto al camino también. Entonces el que se desvía, hermano, pierde la visión. Bartimeo era un ciego, hermano. Y no tenía visión, no veía. Es más, tenía una cobertura, hermano, de iniquidad. Tenía una cobertura de iniquidad. Entonces, mire qué tremendo, hermano, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que nos empezamos a desviar del camino. Por eso, hermano, cuidémonos de eso, porque ahí otra cosa. Dan serpiente junto al camino. Ahí está la serpiente junto al camino, hermano. A veces decimos, ay, es que el diablo, hermano, pero también nosotros a veces hacemos cosas que nos puedan llevar a donde está la serpiente. Entonces, si no quieres estar donde está la serpiente, entonces ve por el camino, no te desvíes, no te apartes, no vayas por caminos equivocados. Al contrario, hermano, es necesario que nosotros permanezcamos en el camino del Señor. Que Absalón, del que estábamos hablando hace un momentito, estaba, es decir, la rebelión, el rebelde está junto al camino. Bueno, y hay muchas otras cosas más de las cuales podríamos mencionar. Aquel profeta, hermano, rebelde, también estaba junto al camino, estaba el león junto al camino. Bueno, y así podríamos hablar de muchas otras cosas. Entonces quiere decir, hermano, que no podemos desviarnos del camino. Recuérdese, el camino es Cristo, y para no desviarnos tenemos que hacer lo que dice la Escritura. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hermano, preguntemos cuál es el buen camino. El camino es Cristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, sigamos adelante. Veamos otro verso más. Todavía tenemos unos minutitos para ir terminando ya en un momento. Ruth capítulo 1, verso 21. Estaba llena cuando me fui, y con las manos vacías Jehová me ha hecho volver.
¿Por qué deben llamarme Noemí cuando es Jehová quien me ha humillado y el Todopoderoso quien me ha causado calamidad? Ella estaba viendo su calamidad, pero ¿cuál era el problema? La amargura, hermano. Mire, bueno, la amargura no fue la razón directamente, sino la amargura fue una consecuencia. Pero, hermano, ¿cuál fue la razón entonces? Las malas decisiones. Mire, las decisiones inconsultas. Nosotros, hermano, tenemos un Dios precioso, maravilloso, y nos ha dado a nosotros de su Espíritu Santo para que nosotros, hermano, podamos llegar delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo que Él nos oriente en cada decisión que hemos de tomar, sobre todo en decisiones tan importantes como le pasó a esta mujer que, hermano, se iba a cambiar de lugar de residencia. Vivía en Belén, la casa del pan, y se fue a vivir a Moab, la casa del deseo. Mire qué tremendo, hermano. Y ahora ella se va, se muere su esposo, se mueren sus 2 hijos, y cuando regresa con sus 2 nueras, y como hemos dicho en muchas oportunidades, una nuera y otra siera, ¿verdad? Porque la que no era se regresó cuando ella le dijo, regrésate, vete con tus padres. Inmediatamente ella se regresó, pero Ruth, hermano, no se regresó, sino que Ruth permaneció. Así que, mire, hermano, cuidado con las malas decisiones, porque las malas decisiones atraen calamidad y hermano, y a veces culpamos a Dios de aquellas situaciones que nos pasan, cuando realmente somos nosotros, hermano, los que hemos tenido o tenemos la responsabilidad en una situación de este tipo. Así que Dios nos guarde en cada una de las decisiones que tomamos, en cada una de las cosas que decidimos. Es necesario que nosotros, hermano, le podamos pedir al Señor que Él nos ayude para que nuestras decisiones sean respaldadas. Mire, en la Biblia, cuando no entendían directamente, hermano, el plan de Dios, le ponían algún tipo de señal al Señor para saber si era o no su voluntad, como sucedió en el caso de Gedeón, hermano, que tenía que ir a batallar, pero quería el respaldo de Dios y pidió una señal, como en el caso de Eleazar, hermano, el siervo de Abraham, también le pasó exactamente lo mismo, que pidió una señal y Dios le concedió aquella señal. Así que, hermano, nosotros tenemos al Espíritu Santo, no deberíamos de estar pidiendo señales, pero si no entendemos, pues pidámosle al Señor, que Él no se va a enojar también si nosotros se lo pedimos, ¿verdad? Dios es bueno con nosotros. Entonces las malas decisiones atraen precisamente este tipo de cosas. Josué capítulo 7, versículo 25. Y Yahshua, o sea Josué, por la versión, ¿verdad? Que es una versión internacional nazarena, dijo, ¿qué calamidad has traído sobre nosotros? Yahvé traerá calamidad sobre ti. Y todo Israel lo mató a pedradas, lo echaron al fuego y lo apedrearon. ¿Cuál fue el problema de este hombre llamado Acán? Porque aquí se está hablando de Acán. Hermano, el problema fue la codicia, porque Dios les había dicho cuando llegaron a conquistar la tierra prometida, y aquí hay un principio importante que tenemos que analizar nosotros, hermano, porque Dios les dijo a Josué, esta tierra, esta es la primera conquista, este Jericó va a ser el primer lugar. Todo lo que rescaten en Jericó me pertenece a mí. Todo lo que pase por el fuego será limpio con fuego, y todo lo que pase por el agua será limpio con agua. Y así lo que soporte el agua y lo que soporte el fuego. Hermano, y el Señor les dio una gran victoria. Usted sabe, los muros de Jericó se derribaron. Pero cuando Acán vio, había un manto babilónico, unas piezas de plata y un lingote de oro, y lo codició en su corazón. Hermano, qué tremendo, porque el que codicia ya no puede alabar a Dios, porque después Josué le dice a Acán, alaba al Señor y dale gloria y declárame lo que has dicho, y él no pudo alabar a Dios ni darle gloria, hermano, sino que él al final de cuentas se sintió, hermano, acorralado y declaró lo que había hecho. Pero mire cómo terminó Acán. Lo peor de todo es que terminó él juntamente con su familia, hermano, arrastró a su familia en esta situación. Entonces, hermano, mire qué tremendo, porque la codicia hace que se arrastre también a la familia. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de caer en este tipo de situaciones. Reprendemos, rechazamos, renunciamos a la codicia y le pedimos al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que nuestro corazón, hermano, no se preste para poder, hermano, codiciar aquello que no nos pertenece, ¿verdad? Si Dios nos quiere dar algo, pues, hermano, Dios nos lo hará en su momento, en su tiempo,
tiempo, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad. Así que, hermano, no vamos a traer las tinieblas de la calamidad codiciando, hermano, algo, hermano, o empezando, porque la codicia, cuando usted la ve en el original, se traduce a amor al dinero. Mucha gente tiene amor al dinero y, hermano, la única manera de vacunarse en contra del amor al dinero, hermano, es aprendiendo a dar. Cuando uno aprende a dar, uno se vacuna en contra del amor al dinero y cierra las puertas precisamente, hermano, para que la semilla de la codicia no fructifique en nuestro corazón. Ok, voy a terminar con este verso. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 11. Así ha dicho Yahvé, yo haré que se levante contra ti una calamidad en tu propia casa. Tomaré tus esposas y se las daré a otro hombre ante tus propios ojos, y él se acostará con tus esposas bajo ese mismo techo. Mire qué tremendo, hermano, porque aquí está hablando de David. Y lamentablemente aquí el pecado era de tipo sexual. Había otros pecados, pero básicamente el pecado era de tipo sexual. Es decir, los pecados de tipo sexual pueden atraer calamidad para nuestra vida. Pero Dios nos quiere liberar a nosotros de ese tipo de pecado. Dios nos quiere guardar de ese tipo de pecado. Por eso yo te invito a que tú te guardes, porque las tinieblas de la calamidad, hermano, vienen a perseguir a aquellos que atraigan precisamente este tipo de cosas. Dios es bueno y misericordioso. Si nosotros hemos cometido alguna de estas faltas, pecados o iniquidades, y esto ha hecho, hermano, que la calamidad llegue, las tinieblas de la calamidad se hagan presentes, pues, hermano, Dios, que es un Dios de misericordia, no importa lo que hiciste, Dios es un Dios de perdón y Dios te va a sacar de esa situación. Así que Dios pueda ayudarnos para ser liberados de las tinieblas de la calamidad. Y Jesús dijo claramente, miren ustedes que la luz que está dentro de ustedes no sea tinieblas. Así que Dios nos guarde, Dios nos libre, que Dios tenga de nosotros misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti presentando en tus manos la vida de aquellos que reconocen que te han fallado y necesitan volver a ti. Señor, ten misericordia de sus vidas. Señor, yo hoy los vengo a presentar pidiéndote, por favor, que hagas el milagro del nuevo nacimiento en la vida de ellos si no te han conocido. Si ya te conocieron, Señor, ahora que vengan, Señor, a reconciliarse contigo. Perdónalos, límpialos de toda maldad, límpialos de toda iniquidad, ayúdales, papito lindo, por amor a tu nombre. Ten misericordia de ellos, que nada ni nadie los estorbe, que nadie los obstaculice, Señor, el que puedan acercarse a ti. Por favor, Padre, inscribe sus nombres en el libro de la vida, te lo pido. De la misma manera, oro, Padre, para que cada uno de nosotros, parte de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor, seamos compungidos, Señor, y que nos volvamos a ti, Señor, erradicando toda tiniebla, sobre todo, Señor, que la calamidad no llegue a nuestra vida. Perdónanos si te hemos fallado, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, papito lindo, por amor a tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Si usted hizo esa oración para poder reconciliarse o aceptar al Señor, no dude en enviarnos, por favor, sus datos para que estemos orando por su vida y para que le demos seguimiento también. Bendiciones para todos y esperamos verlos próximamente. Gracias y nos vemos pronto. Amén. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.